Ah, ya vi que están entrando todos. Entiendo que han estado todo el día, Buenas tardes, profesor. ¿cierto? Hola Brigitte, ¿cómo están? Todo el día han estado con la cámara encendida, ¿verdad? Yo sí, profesor. Tú sí, Brigitte, ya. Y también acusadora eres, tú sí, el resto de mis amigos no. Entonces, has aconsejado Bueno, a todos algunos que estén con sí. la cámara encendida, ¿no, Brigitte? Sí hay algunos. Hay algunos, sí, claro. ¿Qué palabras le dirías a tus compañeros que no han encendido la cámara? Motívalos, por favor. Unas palabras para tus compañeros. Que deberían de prender sus cámaras porque si no perderían esos puntos que nos están dando y podría salvarles el curso. Excelente, muy bien, ¿sí? Entonces, fue el consejo de Brigitte, ¿ya? Para ustedes, chicos, ¿ya? Y también el consejo de mi parte para ustedes. Ya hemos hablado bastante, profesor de RB también les ha dicho, ¿no? La importancia de tener la encendida, ¿no? Porque nos permite ver, nos permite acercarnos, nos permite hacer que las distancias sean más cortas, nos permite saber si verdaderamente comprendieron o no comprendieron la clase. Hay muchos factores que hacen bueno tener la cámara encendida y sobre todo que participen, ¿no? Porque cuanto más participación haya, mucho mejor. Entonces yo sé que esta clase va a ser diferente porque vamos a tener la cámara encendida y vamos a participar activamente. ¿Ya? Empecemos. A ver, hasta la semana pasada nosotros hemos estado hablando acerca de la materia, ¿cierto? ¿Recuerdan? ¿Alguien me dice cuál es la mínima porción de materia que conserva las características de un elemento químico? El átomo. El átomo, excelente. Espinosa Zapata. Espinosa, ¿cuál es tu nombre? María Fernanda. María Fernanda. ¿Tú eres María Fernanda o María Fernanda todo junto? Separado, profesor. Ah, María, sí, porque tenemos una alumna que es María Fernanda todo junto, ¿ya? Entonces, por eso es que te hago la consulta, ¿ya? Entonces, bien, preferible en vez de poner Espinosa Zapata, pon María Fernanda Espinosa o Mafer Espinosa, ¿ya? Para poder yo identificar. Es mejor comunicarnos por nuestros nombres, ¿ya? Una recomendación, no lo hagas ahora si no puedes, pero para lo sucesivo trata de hacerlo de esa manera. Listo, entonces... Gracias, Maffer, por habernos dado esa respuesta. Sí, sí, la mínima porción de materia que conserva las características de la materia viene a ser el átomo, ¿no? ¿Qué significaba la palabra átomo, chicos? ¿Qué significaba la palabra átomo? La palabra átomo, ¿qué significa? ¿Es en sí la partícula que conlleva la materia? Sí, pero etimológicamente, ¿qué significa la palabra átomo? Una sola palabra. Sin división, excelente. ¿Quién participó? No te llegué a ver. Jesús. Jesús, excelente, ¿sí? Jesús. Átomo significa sin división o indivisible. O sea, nosotros hasta la semana pasada que hemos hablado de materia, dijimos, oye, la materia se puede dividir, puede ir de porciones muy grandes a porciones cada vez más pequeñas, ¿cierto? Y así es como nosotros hemos clasificado a la materia. Y incluso hemos dicho que la palabra átomo significa sin división. Pero la realidad es que el átomo sí se puede dividir. El átomo tiene una estructura interna. Y yo sé que muchos de ustedes, como ya han pasado primero o segundo de secundaria, están superando tercero de secundaria, ya han visto química y saben del átomo, ¿cierto? ¿Sí? Todos han visto por lo menos, lo más cercano, química, que es el átomo. Dime que sí. ¿Todos a través del chat? ¿Sí o no? ¿Dónde está tu chat? Sin división, ya ahí nos dice Amanda, ya. A ver, todos. ¿Has visto el átomo en química, sí o no? Sí, ahí está, sí. Sí, Astrid, sí, Miriam, sí, claro. Y cuando a ti te hablan del átomo, ¿ya? Lo que debes haber visto es que
te ponen dos zonas, una parte central y una zona externa, y casi siempre lo dibujan como si fuera un sistema planetario en miniatura, con un centro, como si fuera el Sol, y girando alrededor de ese Sol o ese centro, como si fueran los planetas, los electrones. Es una idea que nosotros debemos ya empezar a descartar porque la ciencia va avanzando y eso fue una de cómo verificar al átomo, pero antiguamente. Actualmente no. Actualmente cuando nosotros hablamos del átomo, hay muchos temas muy curiosos y cada día se aprende algo nuevo o se descubre algo nuevo con respecto al átomo, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de hoy día trabajar brevemente, ¿ya? Te presento al átomo, ¿ya? El átomo tiene dos zonas que se encuentran muy bien definidas. La palabra átomo dijimos que se llamaba sin división, pero el átomo sí se puede dividir y tiene dos zonas que están muy bien definidas. Una parte central, que se llama núcleo, y una zona externa, que viene a ser la nube electrónica o zona extranuclear, ¿ya? En la parte central, llamada núcleo, que es la zona más pequeñita del átomo, nosotros vamos a encontrar dos partículas. ¿Cuáles son esas dos partículas? Los protones y los neutrones. Los protones que tienen carga positiva y los neutrones que no tienen carga. Mientras que fuera del núcleo atómico, nosotros encontramos en la nube electrónica a los electrones, girando de manera muy desordenada o moviéndose de manera muy desordenada alrededor del núcleo. Si este es el núcleo atómico, tú vas a encontrar a los electrones que se mueven de manera muy desordenada alrededor del núcleo. Y pareciera como si hubiera una nube de electrones alrededor del núcleo atómico. Por eso a esa zona se le llama la nube electrónica. Hay un principio actual que se llama el principio de incertidumbre, el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que es imposible determinar simultáneamente posición y velocidad de una partícula, por ejemplo, para el electrón. ¿Han escuchado acerca del gato de Schrödinger? ¿No? Sí, de que ponen adentro un ácido que se activa si una molécula se desintegra y no se sabe si el gato murió o está o sigue vivo, a menos de Excelente. que abran la caja y se demuestre con medidas. Fue Junior. Grande Junior, ¿ah? O sea, eso significa, Junior ha sido uno de nuestros alumnos en ciclos pasados. Y Junior, por tu respuesta significa que me prestaste atención en las clases pasadas. Gracias, ¿eh? Gracias, te agradezco muchísimo, porque eso fue una explicación, alguna vez la explicación que le dimos a los chicos y es tal cual. El gato de Schrödinger viene a ser una analogía para tratar de entender cuán complicado es entender al átomo, ¿ya? Si tú tienes una caja, ¿ya? Tienes una caja, metes adentro un gato, ¿ya? Y también dentro de esa caja vas a colocar un ácido letal, ¿ya? De tal manera que una vez que haces eso, cierras la caja y escuchas un grito desgarrador del gato. La pregunta es, y después ya no escuchas nada, no hay movimiento, no hay nada. La pregunta es, ¿el gato está vivo o el gato está muerto? No sabemos hasta que se abre la caja. Excelente. No sabemos hasta que se abra la caja. En realidad el gato está vivo y está muerto al mismo tiempo. La única manera de poder saber qué en realidad le ha pasado al gato es poder Abrir abrir. la caja. Si nosotros no abrimos la caja, no lo vamos a saber. Eso se llama principio de incertidumbre. Si es tan complicado saber eso para algo tan grande como un gato, imagínate que yo quiera averiguar qué le pasa a un electrón. Te pregunto, ¿un átomo es una partícula infinitamente grande o infinitamente pequeña? Oye, ¿un átomo es una partícula infinitamente grande o infinitamente pequeña? ¿Infinitamente pequeño? Pequeñita, en extremo, es pequeñitita. Un átomo es en extremo pequeño. Si es tan complicado para un gato, imagínate que yo quiera saber qué ocurre dentro de un átomo que es muy pequeño y más aún para un electrón que todavía es mucho más pequeño. No es posible. Por esa razón es que se habla de la incertidumbre. Y este principio de incertidumbre es la base de lo que nosotros conocemos con el nombre de la mecánica cuántica. Es
un campo muy, muy especial. Según uno de ustedes en algún momento ha decidido ser físico nuclear, mis respetos, porque es lo más bonito que puede haber. Lastimosamente en Perú no está muy desarrollada, pero la física nuclear es aquella parte o alguna carrera en donde se estudia muchísimo esto de las partículas. Nosotros a lo que nos lleva, ¿ya? Tenemos una parte central llamada núcleo y una zona externa llamada nube electrónica. En la nube electrónica, ¿a quién vas a encontrar? Ayúdame. ¿A los? En la nube electrónica, ¿a quién vas a encontrar? ¿A los? Electrones. Electrones. ¿Quietos o en movimiento? En movimiento. Movimiento. ¿Ordenado o desordenado? Desordenado. Desordenado. ¿Es posible definir simultáneamente posición y velocidad del electrón? ¿Sí o no? ¿Es posible definir simultáneamente posición y velocidad del electrón? No, no es posible. No, no es posible. Qué bueno, te diste cuenta. No es posible definir posición y velocidad del electrón. Lo que podemos hacer es definir o establecer una región de máxima probabilidad. Podemos hallar el electrón. Y a esa región de máxima probabilidad se le llama orbital atómico. ¿Quién me prohíbe, quién me impide definir simultáneamente posición y velocidad del electrón? El principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿De acuerdo? Ya hablamos de la nube electrónica. Hablemos ahora del núcleo atómico. ¿Qué encontramos en el núcleo atómico? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué encontramos en el núcleo atómico? Protones y neutrones. Protones y neutrones, excelente. ¿Son las únicas partículas dentro del núcleo atómico? Sí. ¿Sí? ¿Son las únicas partículas dentro del núcleo atómico? No. No, no son las únicas partículas dentro del núcleo atómico. Dentro del núcleo atómico actualmente se han descubierto más de 200 partículas. Hay muchísimas partículas dentro del núcleo atómico, pero cada una más inestable que la otra. Las únicas dos partículas estables del núcleo atómico son los protones y los neutrones. Por eso se define a un átomo en base a estas dos partículas. ¿Has escuchado? Y yo sé que tú escuchas, porque tú estás metido en internet, sabes absolutamente todo. ¿Has escuchado acerca del bosón de Higgs? ¿Has escuchado? Claro, pues si te pregunto acerca de TikTok, me vas a decir las últimas de TikTok, ¿no? Te pregunto, ¿has escuchado acerca del bosón de Higgs? No. Ya. Tarea para ti, ¿ya? Busca el bosón de Higgs o la partícula de Dios. ¿Ya? Es un punto muy interesante y te va a llamar mucho la atención el descubrimiento del bosón de Higgs o la partícula de Dios. Te lo voy a poner en Higgs. Así creo que se escribe. Bueno, ojalá que se escriba así. Si no se escribe así, búsquelo algo así por el estilo. Esto es muy importante porque todos los años se van haciendo nuevos descubrimientos con respecto a las partículas subatómicas. Y es muy importante porque si nosotros podemos dominar a la materia a ese nivel de átomos, podemos hacer muchísimas cosas buenas por el mundo. Incluso poder mejorar la matriz energética y obtener energía mucho más limpia, pero para eso necesitamos conocer a la materia desde el punto de vista incluso atómico. Vayamos a lo que nos importa el día de hoy. Nos importa los protones y los neutrones. ¿Los protones qué carga tienen? Ayúdame. Oye, ¿un protón qué carga tiene? Positiva. Positiva, excelente. ¿Un neutrón tiene carga o no tiene carga? No tiene. No tiene Carga, carga. correcto. Son las dos partículas fundamentales del núcleo atómico. Toda partícula del núcleo atómico recibe el nombre de nucleón. Toda partícula del núcleo atómico recibe el nombre de nucleón. Te pregunto, ¿el protón es un nucleón, sí o no? Sí. Sí, porque está en el núcleo. ¿El neutrón es un nucleón, sí o no? Sí. Sí, porque está en el núcleo atómico. ¿El electrón es un nucleón, sí o no? Sí. No, no son nucleones. No, no es un nucleón porque el electrón no está en el núcleo atómico. Pregunta, ¿los protones y los neutrones son los únicos nucleones? ¿Sí o no? ¿Los protones y los neutrones son los únicos nucleones? Sí. No. No, los protones y los neutrones no son los únicos nucleones. Hay muchos más nucleones dentro del núcleo atómico. Te acabo de decir que hay más de 200 partículas dentro del núcleo atómico. Pero las que definen las características del átomo son los protones y los neutrones.
¿ya? El protón. El neutrón es un poquitito más pesado que el protón. El neutrón es un poquitito más pesado que el protón. Y el protón y el neutrón son mucho, mucho más pesados que el electrón. El electrón es una partícula pequeñita, tiene una masa infinitamente pequeña, despreciable con respecto a la masa del protón y el neutrón. Tanto así que, mira, la masa del protón es aproximadamente 1836 veces la masa del electrón. No sé si está por acá, acá está. La masa del protón es 1836 veces la masa del electrón. ¿Qué significa? Que si un electrón pesara 1 kilogramo, 1 kilo, imagínate 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, ¿no? Si un electrón pesara 1 kilogramo, un protón pesaría 1836 kilogramos. ¿Te imaginas 1 kilogramo frente a 1836 kilogramos? Una tonelada con 800 kilos. ¿Cómo sería la masa del electrón, chicos? ¿Representativa o despreciable? Si la masa del electrón es pequeñita, ¿cómo sería la masa del electrón? ¿Representativa o despreciable? ¿Alguien anímese? Sería despreciable porque es pequeñita con respecto a la masa del protón y la masa del neutrón. Es una masa en extremo pequeña. Por eso toda la masa del átomo se concentra en el núcleo atómico. Entonces, retomando, ¿ya? Necesito que todos me respondan porque quiero saber. Si escucho muchas respuestas, significa que todos comprendieron. Si no escucho nada, significa que nadie entendió. ¿Ya? Pregunta, ¿qué significa la palabra átomo? Empezamos. ¿Qué significa la palabra átomo? ¿Sí? Sin división. Sin división o indivisible, ¿correcto? El átomo, ¿se puede dividir o no se puede dividir? ¿Sí o no? Sí. Sí. Dos zonas. ¿Cuáles son las dos zonas? La parte central que se llama Núcleo atómico. núcleo atómico. Y la zona externa se llama Nube electrónica. nube electrónica, correcto. En el núcleo atómico, ¿a quiénes encontramos? Encontramos a los Protones. protones, que tienen carga Positiva. positiva. Y encontramos a los Neutrones. que tienen carga o que no tienen carga. No tienen carga. No tienen carga. Excelente. ¿Ya? ¿Los protones y los neutrones son las únicas partículas dentro del núcleo atómico? No. No, Muchas más. hay muchísimas, hay más de Existen 200 muchas más. partículas en el núcleo atómico. Pero las principales son protones y neutrones. ¿El núcleo atómico es la zona más grande o la más pequeña del átomo? ¿El núcleo atómico es la zona más grande o la más pequeña del átomo? Más pequeña. La más pequeña del átomo. El núcleo atómico es la zona más pequeña del átomo, ¿correcto? Ahí está. El núcleo atómico es la zona más pequeña del átomo. ¿Y el núcleo atómico es la zona más ligera o la más pesada del átomo? Núcleo atómico, la zona más ligera o la más pesada del átomo. Más pesada. La más pesada del átomo. El núcleo atómico es chiquititito. Es como si tú colocaras un alfiler en el centro de un estadio. Si tú colocas un alfiler dentro de un estadio, en el centro de un estadio, la cabecita del alfiler es el núcleo y todo el estadio es el átomo. Pequeñito el núcleo y en extremo gigantesco el átomo. Y en ese pequeño espacio se concentra casi toda la masa del... ¿De acuerdo? El núcleo atómico. ¿Qué carga tiene el núcleo atómico, chicos? Chicos, ¿el núcleo atómico qué carga tiene? Positiva, no tiene carga. ¿Cuál es la carga del núcleo atómico? Vamos, mándate, sin miedo. La carga del núcleo es positiva, ¿ya? Fuera del núcleo, ¿a quiénes encontramos, chicos? A los Electrones. electrones. Muy bien, los electrones son partículas que tienen ¿qué carga? Negativa. Negativa, ¿correcto? Los electrones se encuentran quietos o en movimiento. En movimiento. Movimiento. ¿Ordenado o desordenado? Desordenado. Desordenado. ¿Es posible definir simultáneamente la posición y la velocidad del electrón? No, no es posible. No, ya que está No, en no es constante posible, movimiento. ¿no? Perfecto. Eso lo establece el principio de incertidumbre de
Heisenberg, ¿correcto? Entonces, como no puedo definir la posición y la velocidad del electrón, lo que puedo definir es una región de máxima probabilidad donde puedo hallar el electrón. Ya esa región de máxima probabilidad se le conoce con el nombre de orbital atómico o REMPE. ¿Ya? Orbital atómico o REMPE es la zona donde existe la máxima probabilidad de hallar un electrón. ¿Y cuántos electrones como máximo voy a encontrar en un orbital? 2 electrones como máximo en un orbital. ¿De acuerdo? Entonces, la nube electrónica, ¿es la zona más grande o la más pequeña que tiene un átomo? La más grande. La más grande. La nube electrónica es la zona más grande que va a tener un átomo. ¿De acuerdo? Entonces, entendido lo que es un átomo, ¿cierto? Sí. Bueno, veamos. Acá, ¿quiénes descubren a las partículas? Thomson descubre al electrón en el año 1897. Rutherford descubre al protón en el año 1919. James Chadwick descubre el neutrón en el año 1932. Chicos, el desarrollo de la teoría atómica es muy joven, muy joven. La última partícula fundamental encontrada, el neutrón, se descubrió en el año 1932. Chicos, ¿el protón ya cumplió 100 años, sí o no? ¿El protón ya cumplió 100 años o no? Sí, ya cumplió 100 años. Sí, ya cumplió 100 años, ¿no? ¿Cuándo fue? El año en que se desató el COVID, ¿no? COVID-19, protón, 1919. Sí. O sea, el año del centenario del protón es que se desata el COVID en Wuhan, ¿no? ¿El neutrón ya cumplió 100 años o todavía? ¿Todavía? Todavía, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuándo va a cumplir son 100 años? En el 2032, ¿no? ¿Sí? 2032. Entonces, hay que prepararnos para la fiesta del neutrón. 2032, chicos, preparados, ¿ah? Vamos a hacer un tonazo para celebrar los 100 años de descubrimiento del neutrón en el 2032. Y todos los años se van descubriendo nuevas partículas, Siempre y cuando se acuerden. Manipulada la materia. ¿Sí? Perdón, ¿alguien intervino? ¿Miriam? Siempre y cuando se acuerden. No, sí me voy a acordar. No me voy a acordar. A mí me encanta la química. ¿Sí? A mí me encanta la química. Yo siempre les cuento a mis alumnos, ¿ya? A mí me gusta la química y yo sé que muchos odian la química. Ya pregúntale a tu papá, a tu mamá de repente, química, qué feo. Porque antes, la verdad, no había forma de cómo tener tanta información y manejar la química. Cuando sí nos da el tiempo. Todavía no se nos acaba. Estamos en la primera sesión, ¿no? Ya. Recién estamos en la primera sesión. Cuando yo iba a entrar antes, pregúntale a papá, pregúntale a mamá, antes, nosotros llevábamos química en tercero de secundaria. Llevábamos química en tercero, biología en cuarto y física en quinto. Es así como nosotros llevábamos las ciencias en el colegio, ¿ya? Y cuando yo iba a entrar a tercero de secundaria, a mí me habían traumado de que la química era horrible, era lo peor que podía haber, y el único librito que existía es un librito que me regalaron en segundo de secundaria. Me dijeron, mira, es mejor que ya vayas leyendo porque química es terrible. Química es un curso que casi todos salen jalados. Y yo tenía miedo porque como yo era alumno de primeros puestos en mi colegio, ¿ya? Entonces yo no quería salir mal en mis notas. Y justo para cuando yo estaba en tercero de secundaria, hubo una huelga, ¿ya? De profesores que duró, creo que 6 meses, si mal no recuerdo. Y como yo no quería perder, porque cuando regresáramos al colegio sabía de que iba a haber química, me puse a leer el libro. Ni bien empezando la huelga, me puse a leer el libro. Lo empecé a leer. Y cuando menos me di cuenta, ya lo había terminado el libro y lo había comprendido. Y no me resultó difícil. Por esa razón es que me gusta la química. Y llevé en la universidad la carrera de ingeniería petroquímica, ¿no? ¿Por qué? Porque me encantaba. Mi mamá quería que fuera yo médico o que fuera abogado. Yo le dije, no me gusta. No me gusta ser ni médico ni abogado. Odio eso, a mí me gustan los números. Entonces postulé a ingeniería química, no ingresé a ingeniería química, pero postulé e ingresé a ingeniería petroquímica.
Y dentro de la universidad, créeme, he llevado 3 años de cursos relacionados con la química. Así que si tú me hablas de química, me hablas de mi vida. Mi vida es la química, me encanta la química. Y ten por seguro que, es más, lo voy a apuntar, 1932, años del centenario. En 2032, centenario del neutrón. De parte de Unidemia le hacemos un tonazo, ¿ya? Al centenario del neutrón, ¿ya? Y te vas a acordar, ¿ya? Agrégame en redes sociales y vas a ver que en 2032 le hacemos su fiesta al neutrón, ¿ya? Entonces, esas son las 3 partículas, protones, neutrones y electrones, las partículas fundamentales. ¿Cuál es la partícula más pesada de esas 3? ¿Protón, neutrón o electrón? Ayúdame. Neutrón. El neutrón, claro, mira, su peso es 1,0087. Me amenaza, Miriam, no te vas a acordar de la fiesta del neutrón. Sí me voy a acordar, Miriam, y te voy a escribir todavía. Miriam, mira, sí me acordé de la fiesta del neutrón. Mira, entonces el neutrón, ¿ya? Tiene una masa de 1,0087. Luego el protón, 1,0073. Y el electrón tiene una masa que es muy pequeñita. Te vuelvo a preguntar, ¿la masa del electrón es representativa o es despreciable? Despreciable. Despreciable, ¿ya? Decir despreciable no significa que lo odias, ¿ya? El término despreciable en ciencia significa que su masa es muy pequeñita comparada con respecto a otra, ¿ya? Entonces, eso es lo que significa despreciable. No es que es alguien a que tú odias, no es que tú odias el electrón, sino que su masa es despreciable, o sea, es muy pequeñita comparada con la masa del protón o comparada con la masa del neutrón, ¿ya? Entonces, comprendí esta parte. Ahora, ¿el núcleo de carga tiene? Positiva. ¿El núcleo de carga tiene? Pues el que dijo no se escucha bien. El núcleo, ¿qué carga tiene? ¿Me están escuchando bien? Sí, positiva. Positiva. La nube electrónica, ¿qué carga tiene? Negativa. Negativa, porque ahí están los electrones. ¿Y todo el átomo en su conjunto tiene carga o es neutro? Es neutro. 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 La carga positiva del núcleo se compensa con la carga negativa de la nube electrónica. Por esa razón, positivo y negativo se anulan y el átomo es Negativo. Neutro. excelente. Excelente. Neutro. Perfecto. Entonces, esas vienen a ser las características que va a tener el átomo, ¿ya? Hasta acá, chicos. ¿Preguntas, consultas, comentarios? No, profesor. ¿Ninguna? Ya. ¿Alguien? Bien, bro. Todo bien, excelente. Listo. Mira, mira, la verdad voy a soñar hoy día con lo que me he dicho. Ojalá que te acuerdes ya. Si no voy a acordar, mira, yo soy recontra terco, pero voy a acordar 2032 años de neutrón. Ya, entonces, ¿han escuchado acerca de la palabra quark? No, profesor, yo no he escuchado. ¿No han escuchado la palabra quark? ¿Qué te suena cuando te digo quark? ¿Qué te suena cuando te digo quark? Es más, lo repito varias veces. Quark, 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 quark. ¿A un pato? Un pato. Excelente, perfecto, ¿ya? Eso es lo que se te puede venir a la mente cuando escuchas la palabra quark. Y aunque se te viene a la mente quark como pato, en realidad quark es una partícula muy importante en la ciencia, ¿ya? Lo voy a poner acá en el chat, ¿ya? Porque yo sé que ahora, después de clase, tú... no me escriban en privado, me escriben en privado, yo al final termino respondiendo en privado, quark, ya, listo. Quark, ¿ya? Ya te puse el término en el chat, ¿ya? Esa palabra quark es un término muy importante en ciencia, y yo sé que terminando la clase, por tu piconería, ¿ya? Lo que vas a hacer es buscar en internet qué cosa es la palabra quark, y yo te voy adelantando. El electrón no tiene estructura interna. El electrón es una partícula elemental, pero los protones y los neutrones sí tienen estructura interna, tienen todavía partículas más pequeñitas, y esas partículas, por ejemplo, pueden ser los quarks. Fue el nombre que se le dio a esas partículas. Son partículas en extremo importantes. No te voy a decir más porque quiero que investigues, leas, y luego ya, de repente, en la próxima clase podemos conversar un poco más ampliamente de ellos, ¿ya? Entonces, vayamos con algunas preguntas. Nos dice, ¿qué pasó acá? Señale verdadero o falso según corresponde. A ver, ayúdame.
Dice, los protones poseen carga positiva y no pertenecen al núcleo atómico. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque los protones sí tienen carga positiva y también pertenecen al núcleo. Pertenecen al núcleo. Entonces, falsa, ¿ya? Los neutrones no poseen carga eléctrica Verdadero. en el núcleo atómico. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Verdadero, muy bien, excelente. Los electrones poseen carga negativa y son las partículas subatómicas más ligeras. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Excelente, verdadero. Son las partículas subatómicas más ligeras, ¿no? Y poseen carga negativa. Verdadero. Entonces, ¿qué vas a marcar acá? La letra A. La letra A. Excelente. Siguiente, respecto al núcleo atómico. Primero, no posee carga. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Sí posee carga, ¿no? ¿Y cuál es la carga que posee María Carmen? Positiva. Excelente, Maffer. Muy bien. Estrellita para ti. Sí posee carga, carga positiva. Es la zona más pequeña del átomo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Excelente. Oye, Maffer hoy día está desatada. Maffer, está bien. Doble estrellita entonces para ti. Dice, contiene solamente a los protones y a los neutrones. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Definitivamente, mi respeto, sí, lo máximo. Claro, no solamente tiene los protones y neutrones, te dije que hay más de 200 partículas en el interior del núcleo, ¿ya? Pero las que definen las características del átomo son protones y neutrones. Entonces marcas para este caso, falso, La verdadero. letra C. La letra C, excelente, muy bien. Dice, un átomo es neutro cuando posee el mismo número de protones y neutrones, te recontra creo. ¿Verdadero o falso? Sería así, ya que positivo con negativo da negativo. Es que los protones son positivos y los neutrones... Ah, no. No. Excelente. ¿Sabes por qué es bueno esto? ¿Sabes por qué es excelente lo que acabas de hacer? Porque tú misma te estás dando cuenta de tu error y ya no te vas a volver a equivocar. Por eso es bueno lo que acabas de hacer. Porque tú has deducido, oye, sí, los protones son positivos y los neutrones son negativos. No son negativos. Oye, sí, ¿verdad? Entonces, mejor pensemos, mejor nuestra respuesta. Entonces, yo sé que ahora sí me van a dar la respuesta correcta. Un átomo es neutro cuando posee el mismo número de protones y neutrones. ¿Verdadero o falso? ¿Ya viste la respuesta? Falso. Falso. Claro, falso. Porque va a ser neutro cuando tenga el mismo número de protones y electrones. Porque la carga positiva de los protones se va a anular con la carga negativa de los electrones. Excelente, Maffer. Muy bien. Gracias por tu participación. Dice, la nube electrónica es la zona más pequeña del átomo. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Claro, falso. La nube Porque es la electrónica parte más grande. más grande que tiene el átomo, ¿no? Es más, te dije que el tamaño del núcleo es el tamaño del átomo como 1 a 10.000. Por ponerte un comparativo, te dije pon un alfiler en el centro de un estadio. La cabecita del alfiler es el núcleo y todo el estadio es el átomo. Es en extremo pequeño el núcleo y muy grande el átomo. Entonces, la segunda alternativa es falsa. La última. Los protones, neutrones y electrones se denominan partículas subatómicas fundamentales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Listo. ¿Qué van a marcar, chicos? La C. La letra C. La letra C. Pero también podría ser la letra E, ¿no? Había habido un horror de tipeo, ¿ya? Pero igual, me hubieras dicho la C o me hubieras dicho la E, esa era tu respuesta. ¿Ya? Muy bien, chicos. Perfecto. Qué bueno que estén participando mucho más activamente. Sigamos. Nos dice, señale verdadero o falso según corresponda al núcleo atómico. Primero, ¿posee carga positiva? ¿Sí o no? ¿Yes or no? Sí. Sí, Yes. sí. Muy bien, perfecto. Es la zona más ligera del átomo. ¿Yes or not? El núcleo es la zona más ligera del átomo. Es falso. Yes. ¿Ah? No. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿El núcleo es la zona más ligera del átomo? Falso. Falso, claro. No te molestes, pues ya no te molestes. Sí, falso, claro, es falso, porque el núcleo no es la zona más ligera del átomo, es la zona más pesada que tiene el átomo. Te dicen, es la zona más pequeña del átomo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. El núcleo es la zona más pequeña que tiene el átomo.
Por lo tanto, ¿qué vamos a marcar acá como respuesta, chicos? La letra D. La letra D. Muy bien. Perfecto. Te dice, señale verdadero o falso según corresponda respecto a Hans dijo yes, ¿ves? O sea, yo te pregunto yes or no, y tú me respondes sí. En cambio, Hans sí me respondió yes, Dice, señale verdadero o falso según corresponda. Dice, el núcleo atómico posee únicamente protones y neutrones. ¿True or false? False. False. ¿Ah? False. False. Falso. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque el núcleo atómico no solamente tiene protones y neutrones. También posee Pero electrones. las Tiene principales muchos son excelentes, ¿no? Entonces, false. Los electrones se encuentran en el núcleo atómico. ¿True or false? Falso. False. False, ya, listo. La carga del núcleo atómico depende de los neutrones. Yes or not? Yes. No. La carga del núcleo atómico depende de los No. neutrones. Yes or not? La carga del núcleo atómico depende de los neutrones. ¿Ah? Sería falso porque también vendría a depender de los protones. Es falso, claro, porque no depende de los neutrones. Porque los neutrones no tienen carga. La carga del núcleo depende de los neutrones. Protones. Fabiola me respondió not. Esa es la respuesta, not. Entonces, vas a marcar aquí. Falsa, falsa, falsa. Todas son falsas. La letra A. ¿Qué letra? ¿La letra? Letra. A. Excelente, muy bien. Dice, respecto a las proposiciones, señale verdadero o falso según corresponda. Primero, los protones son partículas de carga positiva. Yes or not? Yes. Yes, excelente. Ya están agarrando el hilo. Dice, los electrones son las partículas subatómicas más ligeras. True or false? Yes. Los electrones son las partículas subatómicas más ligeras. True or false? False, ya que vendrían a ser en sí los neutrones. No. O sea, sí está bien lo que había dicho Brigitte, solamente que yo le pregunto true or false y ella me dice yes. Es verdadero, ¿cierto? Es verdadero. Entonces, para este caso sería verdadero. Dice, los neutrones se encuentran en el núcleo atómico. True or false? True. Los neutrones se encuentran en el núcleo atómico. True or false? True. True. Perfecto. Eso. Entonces, marcarías verdadero, verdadero, verdadero. ¿Cuál es tu respuesta? Letra C. La letra C. Listo. Chicos, nos está quedando menos de un minuto. Seguro se va a cortar en algún momento, como me pasa casi siempre en todas las sesiones, que por la emoción se me va la hora, ¿ya? Pero se acaba y nos volvemos a juntar en la siguiente sesión, ¿ya? A ver, veamos qué nos trae la siguiente diapositiva. Me estoy quedando sin tiempo. Ya me quedé sin tiempo. Ya, entonces, ¿qué nos trae la siguiente diapositiva? Nos trae lo siguiente. Especies químicas, ¿ya? Vamos a averiguar qué es una especie química y vamos a separarlo en un átomo neutro y en un ion. Hoy día nos corresponde ver ambos, ¿ya? Te voy a ir presentando a este señor. Este señor recibe el nombre de núclido. El núclido es la representación de un átomo de un elemento químico. ¿Cuál es el símbolo del azufre, chicos? ¿Cuál es el símbolo del azufre? S.